Buenos días, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez con ustedes para compartir una clase más en el libro de Filipenses. Estamos comenzando en el día de hoy una parte nueva. Vamos a estar estudiando en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Hasta ahí llegamos las semanas pasadas. Repito, vamos a estar estudiando en el capítulo 2 de Filipenses, versos 12 en adelante, y también lo haremos en dos partes, como por lo general lo hacemos, ya que el material que tenemos que compartir es bastante amplio y me gustaría tratarlo con detalle, ya que tiene sobre todo este pasaje algunos puntos bastante cuidadosos que debemos conversar y tratar. Espero que ustedes estén bien en su casa, espero que estén pasándola bien, que el Señor les esté cuidando. En la iglesia seguimos reuniéndonos con alegría y con gozo, con cuidado, sí, pero con gozo en reunirnos y poder compartir. Si usted puede asistir personalmente a la iglesia, pues por supuesto que ya estaremos. Por cierto, estamos pensando en los próximos meses, la próxima semana diría yo, comenzar con nuestra clase presencial, ya que hay algunos hermanos de la clase hispana que están asistiendo, de nuestra escuela dominical en español. Seguiremos grabando de todas maneras para seguir publicando en este canal de la iglesia y así poder aprovechar al máximo estos estudios. Yo espero que estén siendo de bendición para ustedes. Gracias por la comunicación que algunos de ustedes han tenido al mandarme algún comentario sobre la clase. Siempre lo digo y lo repito, cualquier cosa buena, úsenla al máximo. Pueden usar los videos para otras personas. Es para la gloria del Señor. Cualquier cosa mala es culpa mía, así que échenme a mí toda la culpa, no se preocupen por eso. No es la primera vez. Pero qué bueno poder estar aquí con ustedes. Vamos a orar y comenzar con esta lectura y luego pues comenzaremos también con parte de la explicación. Y repito, se la va a hacer en dos clases. Dios use este tiempo para edificarnos y compartir entre nosotros. Ahora vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos y compartir este estudio. Y te pido que tú le uses según tu Espíritu Santo, no mis palabras, sino tus palabras, no mi pensamiento, sino el pensamiento de tu Espíritu Santo, para que pueda comunicar tu palabra, el mensaje correcto que tú quieres que comunique. Señor, somos barro en tus manos, somos instrumentos vacíos que sin ti, Señor, nada funcionaría, nada serviría. Por eso clamamos tu presencia, clamamos tu dirección a través de tu Espíritu Santo, para que tú seas, Señor, quien lleve adelante nuestro crecimiento y nuestra edificación. Gracias por cada hermano que está viendo este video, gracias por la manera que él puede usarlo y gracias porque tú, Señor, siempre recibirás la honra y la gloria en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús pedimos tu presencia. Amén y amén. Bien, vamos a leer voy a leer para ustedes Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18, que es la parte que queremos estudiar esta semana y la próxima. Dice así la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuere derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Ahí está la palabra que queremos estudiar en esta próxima hora y vamos a aprovechar el tiempo lo mejor posible. Alguien me comentaba, por cierto, una de las respuestas que me dieron del video pasado, donde hablamos de la práctica de tener un día disfrazado de Cristo, entre comillas, para ver nuestra actuación, ¿verdad?
le pareció interesante y por supuesto, igual que mi experiencia, no duramos mucho con el disfraz bien puesto. Pero es algo que yo creo que debemos seguir practicando para ver cómo nos va yendo, para que así podamos entender mejor qué es lo que quiere decir Pablo y el mismo Cristo cuando habla de que estamos en Él. Bien, aquí estamos entrando a un pasaje que quizás tiene uno de los versículos que ha sido muy controversiales por mucho tiempo, ese versículo que habla de lleven a cabo su salvación con temor y temblor, y ya vamos a explicar un poco sobre eso, pero vamos a ir caminando. El propósito que tiene Pablo en esta parte que acaba de escribir y que estamos leyendo es aplicar esa historia anterior de la humillación y exaltación de Cristo Jesús, ahora aplicarla a la situación de los filipenses. Por eso comienza el versículo 12 con ese conector, que otros días hemos hablado sobre ese tema de las conexiones que hace Pablo con los versículos anteriores. Y dice, así que, o por razón de lo que acabamos de leer, en la clase anterior fue Filipenses 5, Filipenses 2, 5 al 11, donde habla, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, y todo el resto de la historia que ya hemos escuchado, ¿verdad? Pablo trata de conectar esa verdad de Cristo ahora con la vida diaria de los filipenses, de la gente que vive en la ciudad de Filipo. Por eso dice, así que, o así vamos a empezar, tengan en cuenta lo antes dicho, y empieza a hablar de la obediencia de ellos. Y Pablo se mantiene en estos temas que ya estamos tratando desde el principio, capítulo 1, versos 27 y 30. Vivan según la respuesta que ustedes dieron al Evangelio. Ustedes dieron una respuesta inicial a eso, vívanlo. Háganlo estando yo presente o estando yo ausente, pero vivan unidos, que es el tema principal de Pablo a los filipenses. Y que esta unidad de que Pablo les está hablando debe ser visible a un mundo incrédulo, a un mundo que está esperando ver algo. Por eso Pablo hace eso énfasis y una y otra vez y dice, usa el ejemplo de la luz, usando el ejemplo de Cristo, sigan obedeciendo como han hecho hasta ahora y repite ese énfasis varias veces, ¿verdad? ¿Cómo obedecer? ¿Qué significa obedecer? Pablo dice, eviten las quejas y eviten las contiendas. Y parece mentira, pero ese es el punto donde Pablo se enfoca. Y vamos a ver más adelante por qué lo hace. Eviten quejas y eviten contiendas. Y también dice, esa lucha es para que sean intachables, puros, y así debe ser unido a mi lucha por lo que ustedes lo tengan. Manténganse fiel a su llamado, y es lo que le dice en los últimos versos que leímos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace fiel a su llamado? Trabajando juntos, ustedes y yo, dice Pablo, él y ellos, para ofrecerle a Dios todo esto que estoy hablando, ofrecérselo a Dios como un sacrificio aceptable. Recuerden, el enfoque de Pablo, siempre lo hemos dicho en Filipenses y en otros libros que hemos estudiado, el enfoque de Pablo es el avance del Evangelio, que el Evangelio sea conocido, que el Evangelio sea entendido y aceptado por muchas personas. Y él dice, haciendo esto, se experimentará el gozo que esto produce. Y empieza así haciéndolo en los versos 12 y 13, ¿verdad? Sigan con la buena obra, aplicando esa humildad que ya leímos de Cristo Jesús, esa humildad que leímos en los versículos anteriores, eso aplicándolo ahora a nuestra situación. Dice, obedezcan, háganlo como obedeció Cristo, luchando por la unidad, sin egoísmo, pues hacer esto nos lleva a una separación. Y tengamos mucho cuidado con esto, porque Pablo está enfocándose en los resultados positivos de la unidad y en los resultados negativos de la desunidad también. Y Pablo empieza diciendo, obedezcan, y cuando él dice obedezcan, uno pregunta, bueno, ¿a quién pueden obedecer o a quién deben obedecer los filipenses? Y luego dice con temor y temblor, que es lo que ya dije que podía hablar de la salvación, y parece que se contradice un poco entre el 12 y el 13, si ese sería el tema, tengamos cuidado. Y luego también dice cómo en el 13, cómo Dios produce el hacer como el querer. Así que vamos a tener que trabajar en esas tres preguntas. ¿A quién obedecer?
cómo obedecer cuando habla de temor y temblor y qué significa eso. Y vamos a hablar también de que no hay contradicción entre el Dios 12 y el 13. Y vamos a hacerlo en ese orden, ¿verdad? Quizás la primera pregunta, ¿a quién deben obedecer? Es la más fácil de responder porque Pablo hace un énfasis muy especial y habla de él mismo. Obedézcanme aún en mi presencia o aún en mi ausencia. Pablo lo declara muy, muy firmemente. Se refiere a él mismo cuando habla de obedecer. Pues, ¿qué? Pues Pablo les llevó el evangelio y lo dice desde el verso, en varios versos que hemos estado tratando, manteniendo en el 16, manteniendo en alto la palabra de vida. Así el día de Cristo me sentiré satisfecho. Está hablando de él mismo, ¿verdad? Obedézcanme, y por supuesto Pablo no está hablando de una manera caprichosa en su obediencia. Y también lo hace en el verso 1:10, del capítulo 1, verso 10, cuando les afirma claramente para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Ese es el enfoque que les está haciendo Pablo. Y lleva eso. Pablo hace así un énfasis muy especial en estos versos y en muchos otros. Quiero buscar con ustedes en la Biblia, en 1 Corintios 4, verso 14 en adelante, para que vean otro énfasis de Pablo en este sentido. 1 Corintios capítulo 4, versos 14 en adelante. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. De hecho, aunque tuvieron ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que le engendró en Cristo Jesús. Pablo toma su autoridad porque él fue quien les trajo el Evangelio. Y por eso cuando Pablo dice, obedézcanme como yo obedezco a Cristo, no está hablando de sus caprichos, está hablando por supuesto del Evangelio. Por lo tanto les ruego que sigan mi ejemplo, 16, 1 Corintios 4, 16. Por lo tanto les pido que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Pablo se pone, y es un peso que lleva Pablo por supuesto en su corazón, Pablo se pone su vida de obediencia a Cristo como el ejemplo y llama a ellos a seguirlo a él porque él sigue a Cristo. Inclusive, si ustedes siguen leyendo, caramba, cerré 1 Corintios 4, he buscado otra vez porque hay una parte interesante que quería ver. Aún en el verso 21, Pablo ofrece algo más que consejo. Miren 1 Corintios 4, 21, cuando está hablando de la obediencia, dice, ¿qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Así era Pablo. Pablo reclamaba su autoridad porque le había el Evangelio y aún dice, puedo ir con un látigo si quieren que vaya de esa manera o de una manera apacible. Y así lo hace en muchas otras ocasiones. Segunda de Corintios 13, 10 también lo habla de una manera muy, muy clara Pablo, ¿verdad? Déjenme leerlo para ustedes también. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Segunda de Corintios, no primera. Segunda de Corintios 13, 10. Eso pasa cuando estamos en vivo transmitiendo. Bueno, ustedes están viendo la grabación. 13, 10. Por esto les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice que él exigirá la obediencia aún en una forma severa. Y en la primera parte que leímos ofrece el látigo. Lo hace a Filemón en Filemón 8 y 10, 21 y 22. Recuerden que Filemón tiene un solo capítulo. Filemón, por supuesto, 1, 8 al 10 y 21 al 22. También para los que aquí están anotando, y les ruego que lo lean con detenimiento luego, segundo de Tesalonicenses 13, 14. Claro, repito, no está hablando Pablo de sus caprichos, está hablando del Evangelio. Sean obedientes a estas instrucciones y sin duda que es lo que Pablo está haciendo énfasis. Hablando un poco de la segunda pregunta, especialmente en ese tema de que lleven a cabo su salvación con temor y temblor, quizás ha creado mucha controversia este versículo pensando
que debemos cuidar o proteger nuestra salvación de que podamos perder de un momento cuando él dice con temor y temblor, ¿verdad? Pero no hay duda de que el centro o el tema más importante de la teología que Pablo ha usado, no solamente en Filipenses, sino en otros libros, es que el esfuerzo humano para la salvación no sirve de nada. Y esto lo quiero dejar bien claro. El esfuerzo humano para lograr nuestra salvación no sirve de nada. Es central esta doctrina de la teología de Pablo. Para presentarme ante Dios no sirve. Aún en lo que hemos estado leyendo, habla sobre Abraham, ¿verdad? Lo hizo ya en Romanos también. Abraham, que es el ejemplo de fe, dice como injusto ante Dios, y así lo énfasis. Tanto en Romanos 4, 1 al 5, Romanos 11, 5 y 6. El énfasis que hace Pablo en toda su teología es la gracia de Dios. Somos salvos de una manera inmerecida. No se puede ganar, somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Pero ¿qué quiso decir Pablo entonces con aquello de protejan o esfuercen su salvación con temor y temblor? Y eso lo usa en muchas partes. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:3, y me gustaría leer todos los versos, pero el tiempo camina rápido. 1 Corintios 2:3 lo hace claramente diciendo, no es por ustedes, es por la importancia que tiene la tarea. Lo voy a leer, 1 Corintios 2, capítulo 2, verso 3. Ya estoy llegando. Dice aquí en la palabra, 2:3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Pablo reconocía que la labor que él estaba haciendo era de tal importancia que no era por él, era porque la tarea importaba tanto que había que hacerlo de una manera correcta. Segunda de Corintios también, capítulo 7. Vamos allá rapidito. Segunda de Corintios, capítulo 7. Ya casi llego. Verso 15. 7:15. Algunos solamente para que podamos tenerlo. 7:15. Por supuesto. Y él les tiene aún más cariño al recordar que son todos ustedes. Y fueron obedientes y los recibieron con temor y temblor. Está hablando de la visita hacia ellos, ¿verdad? Lo que había hecho con la vida de Tito, en este caso. Dice, y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y los recibieron con temor y temblor. No está hablando de la salvación, está hablando de la importancia de la tarea que tiene por delante y cómo esa tarea se tiene que valorar de una manera tan profunda que debemos hacerlo con peso, con temor y temblor. Ellos habían rechazado a Pablo ahí en Corintios, pero ahora a Tito lo reciben de esa manera. Efesios 5:6 también le dice a los esclavos que deben someterse a sus amos como a Cristo con temor y temblor. Entonces, ese temor y temblor de Filipenses 2:12 alude no exclusivamente a perder la salvación, como algunos han malinterpretado este verso, aislando completamente varias palabras de Pablo, inclusive aislándolo del siguiente versículo, que es el 13. Esa es la actitud que los filipenses deben tomar ante Dios. Y él usa esos dos términos muy claramente y muy definidamente. No tanto la salvación, sino la actitud que ellos deben tener. Debemos reconocer que la tarea impuesta por Dios y lo que Él nos pide que hagamos es tan importante que no se puede hacer a la ligera, no se puede hacer por casualidad, no se puede hacer sencillamente como salga. Hay que hacerlo de una manera exclusiva, con temor y temblor. Y repito, voy a ahondar un poquito más en esto. Pablo usa por lo general dos términos al hablar de esta cosa. Usa el término salvación, pero también usa el término justificación, los cuales, repito, los digo, no son sinónimos. Los dos términos, salvación y justificación, no son sinónimos. Cuando Pablo usa el término justificación o justo o justificar, se refiere principalmente al estado de inocencia que Dios concede al creyente y a su condición de paz delante de Dios. Justificados pues estamos con Dios. Lo dice en muchas ocasiones. Por lo general usa este término justificación en pasado. 1 Corintios 6:11.
lo leo para ustedes también. Y estoy deteniéndome en estos versículos porque creo que son importantes, ya que estos versos han sido muy, muy mal usados por mucho tiempo. Dice claramente 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Ahí lo tienen para ustedes. Lo explica también en Romanos 5:1 y dice, solo por la gracia de Dios, y lo hace mucho énfasis, no por esfuerzo humano. Les dije 1 Corintios 6:11, les digo Romanos 4:5, Romanos 11:6. Y los que han recibido esa justificación pueden estar seguros de ser transformados y por esa imagen de Cristo Jesús, y también son ya glorificados. Más versículos para leer, Romanos 8, 29 y 30. Yo quiero leerlo para ustedes porque es un versículo muy interesante. Romanos 8, 29 y 30. 29 y 30, ¿verdad? 8, 29 y 30. Pues yo estoy convencido, no, aquí no es, 29, aquí sí. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos cristianos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Este término justificar lo usa Pablo con el pasado. Es un hecho concreto en la vida del cristiano. En cambio, el término salvación o salvar tiene una connotación en la teología de Pablo un poco distinta. En algunas ocasiones sí es verdad que lo usa de una forma como en el pasado, Romanos 8:24, Efesios 5:1. Vamos a Romanos 8:24 para que podamos verlo y no pensemos en otra cosa. Romanos 8:24. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza no se ve. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Hablando Pablo de la salvación. Somos salvados, pero aún esperamos lo que ya tiene. Estoy hablando de Romanos 8:24. Pueden leer también Efesios 2:5. La mayoría de las veces que Pablo habla o usa el término salvación, lo usa en el futuro. No pensando en que se va a lograr, sino pensando en que se va a hacer efectiva esa salvación real y completa. Y lo hace hablando por lo general del día del Señor. Les voy a dar varios versos para que ustedes busquen con tiempo y así lo vean de una mejor manera. 1 Corintios 5:5, Romanos 13:11 y 1 Tesalonicenses 5:9. Lo repito para aquellos que están tomando nota. 1 Corintios 5:5, Romanos 13:11, 1 Tesalonicenses 5:9. El énfasis que está haciendo Pablo es, los que han sido justificados ya pueden estar seguros de que serán salvos, pero esa salvación se hace efectiva ese día final y especial que ya hemos hablado. Por eso hablo de la diferencia entre salvación y justificación en la teología de Pablo. Pablo presenta, siendo ya justificados desde el momento que Cristo nos llamó a ser salvados, ese día importante cuando será efectiva esa salvación, pero enseña en toda su teología que toda persona justificada puede estar segura de que será también salvada ese día. Y así lo sigue diciendo, usa estas dos palabras cuando habla del temor y temblor, y no queriendo decir que se debe trabajar a ver si se logra la salvación el día final. El énfasis que hace Pablo allí en Filipenses capítulo 2 que hemos estado leyendo, volvamos a Filipenses capítulo 2 para que lo veamos, cuando él dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor en el versículo 12, sigue enseguida el versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En otras palabras, hermanos, como hemos leído en otros pasajes también, Dios se encarga de nuestra salvación de principio a fin. Comenzamos siendo justificados con la promesa de salvación segura,
seguimos siendo justificados con esa promesa de salvación segura y seremos plenamente justificados y salvados ese gran día del Señor, viendo lo que Él está haciendo. Y así lo dice también, por cierto, en ese capítulo 1, el verso 27. Pase lo que pase, compórtese de manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Acabo de leer Filipenses 1:27. No, mientras esperamos esa afirmación final de ese estado de inocencia ante Dios, ese es el día de Cristo. Y así deberían entonces estar trabajando de una manera seria por ese momento, y eso es lo que requiere Pablo en ese versículo 12, ¿verdad? Seriedad, tomar la tarea de vivir el Evangelio con seriedad. Y por cierto, voy a hacer un énfasis en esta clase y en la próxima de eso, porque muchas veces estamos viendo que nuestro compromiso cristiano, nuestra vida cristiana, por lo general a veces la tomamos tan livianamente que contradice esas palabras de Pablo. El Evangelio es una tarea seria, de compromiso visible y evidente ante un mundo que está esperando ver esto, lo dice Pablo, lo dice Pedro en muchas otras ocasiones, como luminares en el mundo. Queremos ver también la teología de Pedro. Vamos a ver a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Él dice, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedro también hace énfasis. Y podríamos estar diciendo como que me preocupa que tomemos a la ligera este llamado de Dios. Me preocupa que tomemos esto livianamente. Por eso Pablo hace ese énfasis, por eso Pedro hace este énfasis aquí en 2 de Pedro 1:10. Y repito la lectura. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía para asegurarse el llamado de Dios. No está hablando de perder la salvación, está hablando de la seriedad que esta salvación implica para todo aquel que la ha recibido. Y por supuesto, esta pregunta siempre ha surgido, y yo diría que va a seguir surgiendo, pero no saquemos de contexto de la teología de Pablo apenas estas pocas palabras. ¿Cómo se va a hacer? Ayúdense como yo también les he ayudado. Por eso usa ese verso 13 para explicar cómo el Señor llevará a cabo su voluntad, produciendo el querer y el hacer en nosotros. Es Dios quien produce la voluntad y la capacidad para cumplir esa voluntad, y la llama buena voluntad de Dios. Y lo hace muy claro, es Dios quien produce en ustedes el querer y el hacer, no son ustedes que la producen. Él deja claro esto, la capacidad, la voluntad viene de Dios, y no debemos nosotros malinterpretar ese verso aisladamente. El esforzarse no tiene que ver nada, sino con lo que Dios está haciendo. Debe esforzarse en su salvación con seriedad y aguardar esa salvación final que llega de Dios, ese día final. Ustedes no pueden iniciarlo, ustedes no pueden terminarlo. Así como no pudimos iniciar nuestra justificación y salvación antes tampoco podemos continuarla, tampoco podemos terminarla, porque al fin y al cabo el propósito de Dios es el fin, ¿verdad? El final de todas estas cosas. Y así lo dice de muchas otras maneras. Los énfasis son no el esfuerzo humano, sino la gracia. Y dice, aprovechen ese testimonio, y lo dice de muchas maneras. Ahí mismo en los versos que estuvimos leyendo, él se refiere en el 14 en adelante, háganlo esto sin contienda. Pablo va como a un mandamiento muy específico ahora. No se quejen, no peleen. Pablo está aclarando que este tipo de actitud que está hablando aquí a los filipenses, y parece que los filipenses se quejaban especialmente de sus líderes, porque Pablo los nombra ahí al principio, ¿verdad? A los ancianos y a los diáconos, obispos y diáconos, y había quejas. No hagan estas cosas. Un mandamiento muy específico, no se quejen. ¿Para qué? Para que puedan brillar como luz en medio de las tinieblas. Hay un mundo de oscuridad,
un mundo desviado, un mundo depravado, como él mismo lo llama, para que puedan ser luminares y para unirse a Pablo con esos dos propósitos en ese día final de presentarse ante Dios como un sacrificio agradable. Pablo está diciendo entonces que la unidad de la iglesia va a tener dos propósitos. El primero, ser un faro en un mundo oscuro. Y el segundo, llegar a Dios a ese día final para presentarse como un sacrificio aceptable. Y es implícitamente que esa comunidad de Filipo ahora son parte de ese nuevo pueblo de Dios. Es Israel bíblico que Dios ha mantenido vivo y lo mantiene vivo hasta el día de hoy. No está hablando de un Israel político o una nación, está hablando de un Israel espiritual que debería tomar el ejemplo de cómo ese Israel antiguo sufrió por quejarse y puede recordarse lo que pasa en Éxodo 16 con Moisés, con Josué y toda esta cantidad de información que hay ahí. Se quejaron, se murmuraron ante Dios y sufrieron las consecuencias. Al parecer, Pablo está haciendo un énfasis a los filipenses de que deben cuidarse de no quejarse, de no criticar, y les recuerda, ustedes son ahora, aunque son gentiles, ahora son el nuevo pueblo de Israel, el nuevo Israel. Aprendan de los errores del Israel antiguo para que eso no les pase a ustedes. Israel murmuró, Israel sufrió castigo de Dios. Actúen con cuidado, actúen con temor y temblor, pongan fin a sus discusiones. Y la razón que da, lo deja muy claro, ¿verdad? En el versículo 15 hasta el 16 dice, luchen por esa unidad para que sean intachables. Lo leo para ustedes los versículos 14, 15 y 16, ¿verdad? Ahí en Filipenses 1, 2, 15, perdón. Para que sean intachables y puros hijos de Dios. Leo el 14. Hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Queremos una explicación más clara de Pablo. Las quejas, las murmuraciones, los pleitos, las disensiones no permiten que se cumpla el deseo de Dios, así como interrumpieron al pueblo de Israel, que también eran llamados a hacer luz a las naciones. Impide que el pueblo de Dios sea esa estrella en la noche en un mundo oscuro, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto las palabras de vida. Creo que Pablo está siendo muy claro. Cuidado porque se puede perder el brillo y un mundo malvado está esperando ver la luz. Si lo hacen, brillarán como estrellas. El llamado de Dios a Israel en medio de los gentiles fue, muéstrenle lo que hace Dios con un pueblo que yo escogí. Lo pueden ver en Isaías 49 y muchos otros pasajes, ¿verdad? Ustedes son llamados a esto, pero para lograr esto deben evitar los errores del pasado. Dejen las discusiones, ofrezcan a este mundo oscuro un testimonio unido. Prácticamente la unidad de la iglesia es un milagro hecho por Dios. Y hace ese énfasis, ustedes deben hacerlo para que brillen en el mundo. Luego hace un segundo énfasis, ¿verdad? Únanse como ofrenda y sacrificio aceptable a Dios. Lo hace en los versos 16 en adelante. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Preséntense, vivan de esta manera para llevar esto ante Dios como un sacrificio de obediencia de los filipenses. Para que su sacrificio, ese sacrificio a Dios, ese día final, sea aceptable y agradable. Prácticamente está diciendo, la pureza de ustedes será mi orgullo, de presentar mi trabajo como apóstol ante Dios.
para que mis esfuerzos no se hayan hecho en vano. Presenten un testimonio prácticamente positivo. Y lo hace después con el término mi carrera, ¿verdad? Toda carrera tiene tropiezos, sí es cierto, pero al final debe ser presentada como una carrera limpia. Hay tropiezos, sí, yo como apóstol puedo tropezar, perdón, dice Pablo. Otros cristianos pueden tropezar. Ustedes con su infidelidad pueden tropezar. Mi trabajo puede ser en vano, sí puede ser, pero por favor esfuércense para expresar esta seguridad de que su recompensa está en las manos de Dios. Al final, Dios está a cargo. No se frustrarán sus planes. Ellos serán su alegría. Por eso Pablo expresa esto al final. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Dice Pablo al final del 17, me alegro y comparta con ustedes mi alegría. Ahora ustedes también alégrense y compartan conmigo mi alegría. Pablo está siendo muy puntual, ¿verdad?, en su explicación. Enfatiza que esos filipenses con su obediencia va a ser como su sacrificio, y por lo general alguna gente está hablando de la muerte de Pablo en este caso. Pablo está tan convencido del logro del evangelio que aún su vida misma puede gastarse y va a ser el triunfo para él. Porque esa libación que él ofrece, o ese sacrificio a Dios, lo ofrece como una ofrenda derramada ante Dios. Pueden buscar en 2 de Timoteo 4:6 y ver otro ejemplo de esto. Esa ofrenda que se ofrecía ante el altar de Dios con el cordero, ¿verdad? Todo ese sistema de sacrificio allá en Números 15, que habla de todo este proceso. La obediencia de los filipenses, su fidelidad, a pesar del sufrimiento, serán como la ofrenda quemada ante Dios. Aunque me lleva quizás esto a la muerte, pero son la ofrenda ante Dios. Pablo estará con Cristo, ya lo ha dicho en el 1:21, en el 1:23, pero para presentar a los filipenses irreprochables el día de Cristo, como lo dice en el 1:10 y el 1:11, y la gloria y la alabanza para Dios. Pablo está muy comprometido con estas cosas. Pablo está comprometido con el evangelio. Le hace un énfasis: comprométanse ustedes y háganlo con temor y temblor. No sean livianos en su compromiso. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Para dos cosas: para ser luminares en un mundo oscuro. Y Pablo no esconde que vivimos en un mundo depravado, pero es ahí donde hace falta la luz, es ahí donde hace falta que brille ese luminar en el cielo, y para que esa ofrenda que yo llevo como apóstol ante Dios, que son sus vidas, puedan llegar a ser esa ofrenda y sacrificio a Dios agradable. Qué bueno que Pablo pueda presentarnos estas cosas a nosotros el día de hoy también, para que entendamos que la visión que Pablo está imprimiendo es compromiso con el evangelio, compromiso con el mundo, y sabiendo que tenemos un día final con Cristo, donde presentaremos todas estas cosas como una ofrenda a ese Dios que por su gracia y por su amor nos salvó. Y ahí Pablo dirá: yo trabajé, no trabajé en vano, ahora me alegro y alégrense conmigo. Y ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo no ve un final triste, Pablo no ve un final desastroso. Pablo ve un final de triunfo. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en ustedes la terminará o la culminará hasta el día de su venida. No hay pérdida en la vida cristiana, pero sí hay un esfuerzo y un trabajo en el Señor para lograr lo que Él quiere que hagamos. Ánimo con esto, hermanos, ánimo con esto, sabiendo, y Pablo lo dice, a pesar del sufrimiento. Pablo no está diciendo tendrán un camino de rosas. A pesar del sufrimiento, hagan estas cosas para que ese día ustedes puedan alegrarse, yo me pueda alegrar presentando a Dios esta ofrenda, y así compartiremos el gozo eterno del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y que estas palabras les animen a caminar aún cada día creyendo y convenciéndonos que el Señor lleva todo esto de su mano. Gracias, hermanos. Oremos. Padre, gracias por la bendición de reconocer que tú eres quien produce en nosotros el querer y el hacer según tu buena y santa voluntad. Y que tú nos llevas de la mano, Señor, desde el principio hasta el final, sin dejarnos caer. Y así como nos has justificado, nos vas también a glorificar y hacer efectiva esa salvación ganada para nosotros
por Cristo Jesús en la cruz. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús te adoramos. Amén, amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.